Tutieu quiere enviar un saludo afectuoso a toda la audiencia. Desde lo más profundo de su corazón, le deseo a todos un día lleno de energía, alegría y la mejor suerte. Hoy seguiremos a la señora Lan cuando una pequeña duda comienza a erosionar todo lo que ella cree sobre Tutu. Después de que un viejo pescador apareciera y afirmara que había salvado a Tutu, lo que podría significar que ella no es hija biológica de la señora Lan, esta no deja de pensar en un detalle, una pequeña marca en el cuello de Tutu. Al regresar a casa, Lin, la hija adoptiva de la señora Lan, aparenta estar interesada en el asunto, pero su preocupación tiene algo de aguda, casi como si estuviera satisfecha, mientras alimenta en silencio esta duda. Cuando cae la noche y el miedo crece, la señora Lan se apresura a ir a la cabaña de Tutu para buscar respuestas, sabiendo que solo una mirada, un toque puede cambiar su relación para siempre. Estén atentos, no quiten los ojos de la pantalla porque los próximos acontecimientos seguro que sorprenderán a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita porque lo que viene será aún más intrigante. Está sonriendo. La voz de la señora Lan no subió de tono. No hacía falta. Cortó el aire de la sala de comedor, atravesando el sonido del ventilador viejo, el ruido de la cuchara chocando contra la porcelana. Toda la mesa se detuvo. Lin dejó de moverse con el dedo, aún sosteniendo la uva suspendida en el aire. En un latido, su rostro olvidó la falsa apariencia. Esa pequeña sonrisa secreta, casi codiciosa, permaneció ahí. Luego parpadeó y se desvaneció en la preocupación como una vela derritiéndose. «Mamá». La voz de Lin resonó suavemente. «No estoy sonriendo. Es solo que mamá está tensa». La señora Lan se levantó lentamente. La silla hizo un pequeño ruido al deslizarse sobre el suelo. La luz de la tarde se filtraba por la cortina, bañando la casa de 2 pisos con un tono dorado y cansado. Todo parecía normal hasta que te ponías a escuchar con atención. El reloj hacía tic-tac demasiado fuerte, el aire estaba denso y el latido del corazón de la señora Lan sonaba como una advertencia que no podía apagar. «Tú sonreíste», repitió la señora Lan acercándose. «Hace un momento». Lin dejó la uva en la mesa. «Con cuidado. Obediente. Demasiado obediente». «Solo me preocupo por mamá», dijo. «¿Lo hizo?». La señora Lan repitió, observando el rostro de su hija adoptiva como lo había hecho cuando Lin era pequeña cada vez que tenía fiebre. ¿Estaba feliz? La boca de Lin se abrió y luego se cerró. Se puso la mano en el pecho como si la duda de su madre fuera un dolor físico. ¿Por qué debería estar feliz mamá? La señora Lan no respondió de inmediato. Sabía lo que Lin decía. Sabía del pequeño levantamiento en la comisura de la boca de Lin cuando pensaba que había ganado. La mirada brillante en sus ojos por un segundo antes de que ella se diera cuenta y lo apagara. La señora Lan apretó la taza de té con fuerza. El té ya estaba frío, pero ella no lo notó. Las palabras del pescador la acompañaban como huellas húmedas. Lo que ocurrió en la cabaña de Tutu en aquella tarde calurosa, el techo crujía suavemente, el aire todavía conservaba el olor a río y madera nueva. El viejo pescador llegó con una bolsa de pescado con el cabello blanco como la nieve y la piel curtida por el sol. Estaba de pie en la puerta como un recuerdo que no quería irse. Al principio la señora Lan solo sentía agradecimiento. Él le contaba cómo había sacado a Tutu del río, cómo su cuerpo había quedado flácido, cómo los espasmos la hicieron toser como si la vida la empujara a subir a la superficie. La señora Lan bajó la cabeza sin pensar. Un respeto hacia alguien que había tocado la muerte y traído a un niño. Pero luego la mirada del pescador se detuvo demasiado tiempo en Tutu. «Ella tiene una mancha», dijo levantando la mano y señalando el lugar en su propio cuello. «Aquí».
Las manos de la señora Lan se tensaron al instante. Instintivamente subió una mano para cubrir su propio cuello. Frunció el ceño. ¿Qué está diciendo? La mirada del pescador pasó sobre ella con una calma que la hizo sentir como si la estuvieran torturando. «Tú no tienes esa mancha», dijo él. «Entonces no le mientas. No eres su madre biológica». La habitación pareció inclinarse. La señora Lan reaccionó al instante, palabras afiladas, un sentido del honor decidido, su furia protectora como un escudo. Lo acusó de estar confundido, de causar problemas, intencionadamente de ser sinvergüenza. Lo echó de la cabaña, pero esos detalles seguían persiguiéndola. Ahora estaban dentro de su pecho como una piedra. Se había revisado en el espejo 2 veces hoy, girando su cuello hacia la izquierda y derecha buscando algo que no debía estar ahí. Incluso se bajó el cuello de la blusa de manera desesperada y absurda, como si la verdad pudiera aparecer de repente. Nada. Su piel limpia, sin mancha, sin respuesta. Y lo peor de todo, los recuerdos empezaban a cambiar. Cuando Tutu era pequeña, se encogía cada vez que alguien tocaba su cuello. Nunca quiso usar collar. Siempre se ataba el cabello de una forma que cubría un lado de su cuello. Esos pequeños hábitos que la señora Lan nunca había cuestionado, porque las madres no dudan de los hijos que creen que son los suyos, hasta que la duda te enseña a dudar de todo. Lin se inclinó hacia adelante con voz suave. Él realmente dijo que tú no eres la madre biológica de Tutu. La señora Lan entrecerró los ojos. ¿Por qué suenas tan interesada en eso? No me interesa, dijo Lin rápidamente. Solo me preocupo por ti. Explica bien, Lin. Lin dudó con una apariencia inocente pero algo calculadora. Luego, cuidadosamente habló como si estuviera colocando una navaja sobre la mesa y pretendiera que era una flor. Mamá, no es fácil inventar un detalle así, especialmente sobre la ubicación de la marca, y él es quien rescató a Tutu. ¿Será cierto lo que dijo Nia Sinos? Esa frase golpeó a la señora Lan como una bofetada. Su mano se levantó automáticamente hacia su pecho, una respiración aguda, un breve escalofrío recorrió sus dedos. Odiaba que Lin hubiera notado eso. Más aún, odiaba ver que Lin parecía disfrutar al darse cuenta. La señora Lan dio un paso adelante. «Ten cuidado. Estoy de tu lado, mamá», insistió Lin poniéndose de pie también. Su mano se abrió en un gesto suplicante como si fuera la hija leal y suave. «Solo trato de protegerte». «¿Protegerme de qué?» La mirada de Lin bajó y luego subió como si estuviera eligiendo la verdad más dolorosa para decir. «Protegerte de quedarte atrás», susurró Lin. La señora Lan se quedó inmóvil. Lin se acercó más con una voz aún más baja. «Tú criaste a Tutu. Le diste todo. Pero si ella empieza a creer que tú no eres su madre biológica, puede que empiece a buscar a su verdadera familia. Puede que elija a otra persona. Puede que ya no te necesite». El miedo se desbordó en el pecho de la señora Lan, ardiente, humillante e inmediato. Y en ese momento, justo en ese frágil instante, los labios de Lin la traicionaron. Una pequeña sonrisa torcida, una satisfacción que no pudo ocultar por completo. La señora Lan lo vio, su mirada afilada. «Así que, ¿es eso?», dijo con voz tranquila pero aterradora. «¿Te hace feliz que mi duda te guste?». Lin rápidamente volvió a su apariencia inocente. «No, mamá, por favor, no lo malinterpretes. No quise decir eso». La señora Lan ya no le creyó. Ya no quedaba nada. La señora Lan se dio la vuelta caminando hacia el pasillo con pasos pesados, como si cada baldosa llevara un recuerdo que no quería tocar. Detrás de ella, Lin permaneció inmóvil. Demasiado quieta, luego suspiró suavemente como si alguien estuviera escuchando el sonido de una cerradura abriéndose.
En su habitación, la señora Lam fue directamente al armario. Bajo las capas de tela doblada sacó un sobre viejo que había jurado no volver a mirar. Los papeles dentro estaban desgastados, la tinta desvanecida, las fechas borradas, el nombre de una clínica y una firma que parecía apresurada. Nada gritaba la verdad, todo lo susurraba. Luego su teléfono sonó. Un número desconocido. Un mensaje corto apareció en la pantalla. No preguntes sobre la marca en su cuello. La sangre en el cuerpo de la señora Lam se detuvo. Miró fijamente el mensaje. Luego miró el sobre en su mano desgarrada entre el amor y el miedo, entre el hijo que había criado y el hijo que podía perder. Se dio cuenta de que esta duda ya no solo estaba en su corazón, sino que alguien más estaba observando cómo esa duda crecía. El mensaje seguía en la pantalla de su teléfono mucho después de que se apagó. No preguntes sobre la marca en su cuello. Por un momento no pudo respirar. El sobre en su mano pesaba mucho más que el papel, como si estuviera lleno de piedras en lugar de documentos. Afuera, la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, haciendo que las sombras de los árboles en el jardín se alargaran y se volvieran delgadas. Ella se sentó en el borde de la cama mirando el nombre de la clínica hasta que las letras se desvanecieron. Abajo la puerta principal crujió. Lynn se iba. O estaba fingiendo irse. La señora Lam no se apresuró a seguirla. No podía. Si se apresuraba demasiado, podría romperse y mostrar el miedo a la única persona en la casa que sabía cómo aprovecharse de él. En cambio, cuidadosamente dobló los papeles y los metió de nuevo en el sobre. Su mano estaba firme ahora, pero solo porque algo dentro de ella se había enfriado. Fue al espejo una vez más y giró la cabeza dejando que su cuello quedara expuesto. Luego lo hizo de nuevo más despacio, como si el tiempo pudiera cambiar la respuesta. No hay nada. No, susurró, no estaba segura de a quién le hablaba. No soy su madre. Esas palabras sonaban como una oración, una de esas oraciones que repites por miedo a que Dios no esté de acuerdo. El teléfono de la señora Lam volvió a sonar. Esta vez era Lynn. Lynn, mamá, estoy en la puerta. ¿Estás bien, mamá? La señora Lam miró el mensaje, luego escribió con los dedos controlados. Señora Lam, vuelve a casa. Necesito pensar. 3 puntos aparecieron, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo. Lynn, no vengas a las 2 de esta noche. Si veo que estás inquieta, ella hará preguntas. No es seguro. No es seguro. La misma frase que una advertencia anónima. Envuelta en la voz de su hija, la mandíbula de la señora Lam se tensó sin responder. Se cambió lentamente pantalones oscuros, una camisa sencilla, luego se ató el cabello como cuando necesitaba ser fuerte. Al tomar su bolso dudó un momento, luego metió el sobre dentro. Su teléfono en el otro bolsillo con la pantalla contra su piel como el latido de su corazón. Fuera el aire comenzaba a enfriarse. Las luces de la calle comenzaron a encenderse con cautela, una por una como ojos que se mantienen alerta. Cuando salió Lynn, apareció desde la oscuridad cerca de la puerta. «Mamá», dijo Lynn rápidamente tratando de sonreír mientras respiraba apresuradamente. «Sabía que intentarías irte». La señora Lam se detuvo. «¿Desde cuándo estás aquí?» La sonrisa de Lynn se desvaneció. «Me preocupaba». «No». La señora Lam corrigió suavemente. «Estás esperando». Lynn tragó saliva y se acercó. «Si vas allí, solo le harás daño. La amas, ¿verdad?» La señora Lam miró a Lynn como cuando era pequeña. Cuando Lynn mintió sobre romper el jarrón. Cuando lloró después de ser regañada. Cuando la señora Lam seguía creyendo que cada lágrima significaba inocencia. «La amo», dijo la señora Lam. «Por eso tengo que ir». La mirada de Lynn brilló rápido oscura. Luego trató de devolver la suavidad a su rostro. «Entonces, déjame ir contigo, por favor».
Yo también soy tu hija. La señora Lan no respondió, pero tampoco detuvo a Lin. El viaje en coche hacia la cabaña se sintió más largo de lo normal. El camino se estrechaba, los árboles se inclinaban hacia adelante cuando el cielo se volvió púrpura. El sonido de los insectos lejanos resonaba como un susurro inquietante. Cuando llegaron, la luz cálida se filtraba por las ventanas de la cabaña. Alguien había encendido las luces en la casa. El aroma de la comida, jengibre y arroz salía afuera. Un consuelo simple. La señora Lan se detuvo en la puerta de repente, temerosa con cada paso que daba. Lin estaba atrás en silencio, casi nuevamente obediente. La señora Lan tocó la puerta. La puerta se abrió y el rostro de Tutu apareció bajo la luz. Llevaba un abrigo grande sobre una camisa blanca con el cabello recogido. Los ojos de Tutu se abrieron sorprendidos. «¿Tía Lan?», preguntó, y luego inmediatamente su tono se suavizó. «¿Todo bien?». La pregunta casi hizo que la señora Lan se desmoronara. Intentó sonreír, pero parecía como si la sonrisa estuviera cosida a su rostro. «Acabo de pasar por aquí. Pensé en venir a verte». Tutu rápidamente se apartó. «Por favor, tía, entra». Dentro la cabaña estaba cálida. Una pequeña olla estaba hirviendo en la estufa. Yuri estaba cerca de la mesa con las mangas subidas, secándose las manos con un trapo. Levantó la vista cuando entraron y sus ojos se volvieron agudos en cuanto vio el rostro de la señora Lan. Tía Lan saludó educadamente, pero su cuerpo se inclinó ligeramente hacia Tutu, como si la protegiera sin necesidad de decirlo. La señora Lan lo notó. La sensación romántica entre ellos no era ruidosa ni dramática. Estaba en la forma en que la mirada de Yuri seguía cada uno de los movimientos de Tutu, en cómo los hombros de Tutu se relajaban cuando sentía que él estaba cerca. Eso debería haber hecho que la señora Lan se sintiera aliviada. Esa noche solo hizo que temiera perder su lugar. Tutu sirvió té, su mano firme, su voz suave. ¿Pasó algo en casa? La garganta de la señora Lan se apretó. Abrió la boca, luego su teléfono volvió a vibrar, transmitiendo nuevamente una sensación de alarma a través de su piel. No miró. «No», mintió la señora Lan. «Nada». Lin rápidamente se sentó juntando las manos como una hija obediente. «Solo te extrañamos, tía», dijo dulcemente a Tutu. «Mi mamá está pensando en ti». Tutu sonrió suavemente. «Gracias, Lin». La forma en que Tutu pronunció su nombre fue suave como una hermana, pero con distancia, como si la bondad fuera ofrecida con una frontera. La señora Lan observó a Tutu moverse por la habitación, y sus ojos no pudieron evitar fijarse en su cuello. Tutu lo notó y su sonrisa se desvaneció. «Tía Lan, ¿por qué me miras así?». La mirada de Yuri se desvió hacia la señora Lan, alertándose de inmediato. La señora Lan intentó apartar la vista. «Has adelgazado», dijo buscando cualquier excusa para hablar. «¿Estás comiendo bien?». Tutu sonrió levemente, pero sonó preocupada. «Yuri cocina mucho. No me pasa nada». Yuri no sonrió. La miró como si estuviera leyendo señales del clima antes de una tormenta. La señora Lan colocó suavemente la taza de té sobre la mesa. «Tutu, ven aquí». Tutu parpadeó. «¿Por qué?». La voz de la señora Lan se volvió más suave de lo que había previsto. Era tan suave que sonaba como una súplica. «Solo quiero verte más de cerca». Toda la habitación quedó en silencio. Tutu dio un paso inseguro hacia adelante. Yuri también se movió hacia ella, no interponiéndose, pero lo suficientemente cerca como para sostenerla si caía. La señora Lan levantó lentamente la mano hacia el cuello de Tutu. Tutu se tensó, un reflejo natural protectora. «Tía Lan», susurró con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué pasa, tía?». El dedo de la señora Lan quedó suspendido en el aire, temblando ahora. Sintió la mirada de Lin. Sintió la tensión de Yuri como una cuerda tirante. «No pasa nada»,
dijo la señora Lan, pero su voz se atascó en esa palabra. Tutu tragó saliva. Entonces, ¿por qué tiembla mamá? La señora Lan no pudo responder. No es verdad. Así que hizo lo único que pudo hacer. Movió la mano como una madre, ajustando el cuello de una camisa de manera suave y normal. Como si esto no fuera desesperación disfrazada de cariño, sus dedos tocaron el cuello de Tutu. Y allí estaba pequeña, difusa cerca del borde del cuello. Una marca de nacimiento que siempre había estado allí, pero ahora se sentía como la firma de un extraño. El aire salió del cuerpo de la señora Lan en un suspiro leve quebrado. Los ojos de Tutu se entrecerraron confundidos y aterrados. «Tía Lan, ¿qué estás mirando?» La señora Lan retiró la mano como si se hubiera quemado. Al otro lado de la habitación, los labios de Lin se cerraron para esconder una sonrisa. La mirada de Yuri se desvió rápidamente hacia el cuello de Tutu, luego regresó a la señora Lan. Su voz era calmada pero aguda. «Señora Lan, díganos qué es esto». La señora Lan intentó hablar. Su boca se abrió pero no salió nada. Su teléfono volvió a vibrar. Una vez más un temblor. Firme, implacable. La voz de Tutu temblaba. «Por favor, no me mires así. ¿He hecho algo mal?» Eso casi hizo que la señora Lan se rompiera. Metió la mano en su bolso, la mano temblorosa, y sacó el sobre. Los bordes del papel estaban desgastados como una culpa que había sido llevada por demasiado tiempo. «No quería traer esto aquí», susurró sus ojos nublados. «Pero alguien me está amenazando. Y un viejo vino a la puerta de tu casa y dijo algo». Lin se levantó rápidamente. «Mamá, basta, estás asustándola». La señora Lan se volvió hacia su hija adoptiva. Sus ojos estaban húmedos pero llenos de determinación. «Cállate». Esas palabras fueron una orden de madre lo suficientemente afiladas para hacer que Lin se sobresaltara, pero no lo suficiente para borrar la satisfacción oculta en su mirada. Yuri se acercó a Tutu, su mano flotaba cerca de su espalda, sosteniéndola con firmeza sin tocarla. Tutu miró el sobre como si fuera un arma. La voz de la señora Lan se rompió en un susurro como una confesión, un miedo mezclado. Él dijo, la señora Lan tragó saliva. Él dijo, puede que no seas mi hija biológica. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de todo lo que no se podía recuperar. El rostro de Tutu perdió todo color. Sus labios se abrieron, luego temblaron. La mirada de Yuri se volvió dura, pero no dijo nada, pues el dolor de Tutu llenaba la habitación. La voz de Lin surgió suavemente desde atrás, casi con dulzura. «¿Ves?», murmuró. «Esto es lo que temía». La señora Lan giró la cabeza para mirar a su hija adoptiva. Y en los ojos de Lin, en ese breve momento sin defensa, la señora Lan vio claramente. No era miedo ni preocupación, sino una sonrisa secreta silenciosa de victoria. Y la señora Lan se dio cuenta con una certeza que se hundía, que la duda en su corazón no era el único peligro en esa casa esa noche. Con xin mẹ, nếu lần này con thất bại, con sẽ chẳng còn chỗ đứng nào nữa. Không gian nhận tiếng đập của cả hai vang trong sự im lặng. Bà Lan nhìn con gái, đôi mắt ngập tràn. Cuối cùng gật đầu. Được, mẹ sẽ giúp con. Ngay khoảnh khắc ấy, Linh nhìn vào lòng mẹ, đôi vai run rẩy, nước mắt tuôn xối xả. Nhưng ở sau màn nhẹ đôi mắt cô ánh như người kia nhìn lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao. Tia nhìn của kẻ vừa quyết định đánh đổi tất cả. Cảnh khép lại bằng một khoảnh khắc chậm.
ánh mắt Linh đã sáng trong bóng tối cùng một chiếc đồng hồ tóc to gọn. Linh thực sự muốn giữ lại công việc hay cô đang bắt đầu ván cờ nguy hiểm với Uzi và cả gia đình anh?